¿Sí? ¿Listo? Bueno. ¿Qué más, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy sí tienen más ganas de estar aquí. ¿Qué va a pasar? Ok, entonces, como les dije, o bueno, como les dijo Mauro en el mensajito, la idea hoy es hacer más que todo un resumen y un refuerzo matemático de las tres, digamos, los tres convertidos principales que va a tener el taller en sus dos cursos, por así decirlo. La parte de probabilidad, para mí es la más importante, la parte de álgebra lineal y la parte de cálculo diferencial. ¿Okay? Entonces, bueno, y otra cosa, y si alcanzo la parte de programación, pero quería hacer algo primero. Porque mira así. Pero quería hacer algo primero, y es que voy a hacer dinámica en la clase. Entonces, ¿quién no ha visto probabilidad acá? Probabilidad entre mano. ¿Quién no ha visto? 1, 2, 3, 4. ¿Quién no ha visto el cálculo diferencial? Es así. Gracias. No, eso es para que lo doy. No, sí, muy en serio. O sea, desarrollé eso. ¿Y quién no ha visto álgebra lineal? ¿Solo tres? Entonces también está fácil. Más que todo en la parte de probabilidad. Bueno. ¿Quién no ha trabajado con notebooks? Notebooks de Python. ¿Collab de Google? Sí. Puede empezar con eso. Entonces, ahora sí aprovechen los computadores que nos dieron. Dejen esa parte ahí. No se trate de... Si quieres, enfocan eso pues por ahora. Sí. No, a la pantalla. ¿Qué es eso? Desarmó el Sí, claro. Todo bien. ¿Qué pasa, socio? Listo. Entonces, alguien que ya haya trabajado con notebooks de Python, explíqueme qué es un notebook. Dime. Pues no sé, yo lo utilicé en el curso de programación básica y el profesor lo utilizaba como estábamos en la actualidad para enseñarnos temas durante el semestre y que a nosotros nos queda dar ahí la explicación y los códigos y nosotros podríamos variar con los parámetros. Entonces, pues es como un entorno donde uno puede escribir texto, puede formatearlo de ciertas formas y también código en unos lenguajes ahí, pero pues solo sé que maneja Python, aunque sé que tiene más. Y ya, pues que permite a uno como organizar código y tener descripción de qué
tangibles, pues varía los colores. Bonito, sí. Sí, es que brilla. Sí, básicamente. Entonces, ¿qué es un nodo? ¿Qué es este pedacito que usted va viendo? Entonces, lo único que quiero es que ahorita es que todos se logueen con el correo de la universidad, que se pueden claramente en privado mejor, y entren esta página, se llama collabresearch.google.com. Básicamente busquen Collab en Google y entren a la primera que es Collab, que es lo que nosotros usamos en la primera clase para revisar lo de los modelitos y para generar los videos. Es un entorno de notebooks, solo que lo están manteniendo los señores de Google. Muy amable, nos prestan una máquina virtual. ¿Sí? Primero, ¿qué es un notebook? Un notebook es un servidor en el que uno puede ejecutar pequeños, se llama chunks de código, ¿cómo es que se dice? Como pequeños pedazos de código de Python. Es que en inglés se llama chunks. Bueno, sí, celdas, está bien. Pequeños, digamos, celdas de Python o pedazos de código escrito en Python de manera independiente. ¿Sí? Básicamente, ¿qué diferencia esto a cuando ustedes descargan Python en el computador y lo usan? Bueno, que uno puede ir probando, ir escribiendo código e ir viendo los resultados inmediatamente abajito en la salida de la celda. ¿Sí? Entonces se llaman notebooks o cuadernos. Entonces, estos notebooks son hechos con una herramienta llamada Jupyter. Así se escribe Jupyter. ¿Sí? ¿Quieren descargar notebooks en su computador? Tienen que instalar esta herramienta de acá. Si su computadora es Linux, muchísimo mejor. Windows jode muchísimo. Pero la idea es que esto, cuando ustedes descargan Jupyter y lo corren, lo que se les genera es un servidor donde van a enviar todos los notebooks, como así. Lo que hace es que esto solamente es una página frontal en la que yo estoy poniendo aquí algo. Ese algo, es un pedazo de código, se le envía a un servidor, al servidor que está abriendo Jupyter. Jupyter hace los cálculos en Python y se los devuelve. ¿Listo? Eso es lo que es palabras más palabras de un Collab. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, nos permite tener pedazos de código, por ejemplo, decir inmediatamente A igual a 0 y después de aquí hacer imprimir esa misma variable en otra celda diferente. ¿Con qué la ventaja? Que eso se queda ahí. Entonces yo puedo seguir tirando código, escribiendo cosas, escribiendo texto, etcétera, etcétera, de manera que todo lo que voy haciendo se va a quedar. Este tiene, digamos, 3 funcionalidades como el top de lo que está haciendo. Por lo menos que distraído con los perritos y los gatitos que están apareciendo en la pantalla. Es que ya me ha pasado, todo el mundo se distrae con eso. Entonces, ¿qué nos permite? Primero, eso es la mejor, yo creo que de per se es la mejor manera de explicar código que existe en este momento, porque uno puede meter código y explicar, meter código y explicar, meter código y explicar. Esto para saber lo que está haciendo, que no sean necesariamente comentarios, sino para organizarlo de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, primero que todo, entender lo que está haciendo y si lo vas a hacer educativo de la mejor manera. 2, gráficas. Cuando ustedes, no sé si ustedes han hecho, o espero que todos hayan manejado Python acá, ese sí es el requisito, lo único requisito que yo pedía para el curso era ese, y han intentado plotear cosas que realmente tienen 2 opciones, o imprimen algo en Matplotlib y eso se le abre como una ventanita aparte, o lo tienen que descargar con imagen y lo revisan luego, ¿cierto? La idea es que inmediatamente acá, cualquier cosa que uno ponga como gráfica en estos entornos, se va a quedar como así printeado directamente en el notebook. ¿Qué les permite esto? Pues les permite tener las gráficas de lo que están haciendo directamente visualizables a lo largo de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces es muy bueno para entender cosas, digamos, todo lo que sea números, todo lo que sea datos, que uno necesita hacer muchas gráficas, quiere entender digamos, tener muchos insights de los datos rápidamente o ese tipo de cosas, les conviene mucho tenerla acá, en un notebook. ¿Sí? Y lo tercero es que como pues para allá iba, son los consentidos de los data science. Entonces, generalmente los proyectos de data science se hacen en notebooks. ¿Por qué? Por las habilidades de visualización, por lo fácil que es variar un parámetro u otro, por lo fácil que es devolverse a un lado, cambiar una cosa y volver a ejecutar. Todo este tipo de cosas permite que sea muy flexible y pues como ya lo van a, pues tal vez ya lo hayan visto o ya lo vayan a ver, pero estos proyectos son muy dinámicos.
Entonces, generalmente no es que como se mantenga un archivo y eso no lo vuelve a tocar de no, no, mira, es que no me gustó cámbiale este parámetro, cámbiale este modelo, miremos otra cosa, ¿sí? Eso nos permite los notebooks y es, digamos, yo diría que es su atractivo principal, la flexibilidad que estos brindan. ¿Ok? Listo. Ya les expliqué que es un notebook, ya les expliqué que es un notebook. Bueno, otra cosita, notebooks, eso de mezclar celdas y código, ¿cómo así? Jupyter es solo en Python y ahorita están sacando un plugin para R, pero no me gusta, entonces dejámoslo en Python. Y si usted ha trabajado en MATLAB tiene una cosa que se llama informes, creo que es. Script. Esa, no, es que no. LiveScript se llama. Básicamente genera unos pedazos de código que se pueden generar en celdas, luego pueden colocar texto y luego más celdas. Sí, eso es lo mismo. Entonces, LiveScript de MATLAB o notebook de Python, pues jugamos a lo mismo. Si mal no estoy, son los únicos tres lenguajes, MATLAB, Python y R, que tienen notebooks. También notebooks se pueden hacer en lo que se llama R Markdown, pero pues no necesariamente. Ahorita solo nos vamos a concentrar en Python. Absolutamente todo va a ser en Python. Entonces, no hay esto por ahí. Ok, entonces, ya esos son los notebooks. ¿Qué es Colab? Colab es, en mi opinión, la mejor manera de abrir notebooks sin estresarse en el asunto. ¿Por qué? Porque cuando si ustedes tienen computadores Windows, van a descargar, cuando descarguen Jupyter y empiecen a jugar con ellos, ya van a ver, pero tengo que abrirlo desde consola, pero me está saliendo un error, pero no se conecta al servidor, pero tiene problemas de registro, pero tiene problemas eso sacan un montón de joderas, pero luego, listo, al final de que uno lo saca bien, pues no hay problema, pero mientras que uno lo configura, jode muchísimo. O, bueno, eso lo arreglan otras herramientas, por ejemplo, ustedes usan PyCharm o ustedes usan Visual Studio, o incluso Anaconda. Datalore es la herramienta de JetBrains para ver notebooks. PyCharm hace lo mismo. Entonces, eso les hace la vida mucho más fácil. Pero aún más fácil que es usar Colab. Entonces, ¿qué es Colab? Es Google que muy amablemente nos pone una máquina, un computador, solo que en sus servidores, en la que ya tiene instalado todo lo necesario para correr notebooks y nos lo presta para que nosotros juguemos con él. Entonces, esta es la entrada de la interfaz. Que tiene es algo muy sencillo. Uno puede guardar, puede tener en el notebook que uno lo puede llamar como uno quiera. Tiene estas, las típicas opciones de archivo, las típicas opciones de editar, ver, no importa, llegan acá, los entornos de ejecución. Entonces, ¿qué me permite esto? Como decía, me permite conectarme a una máquina virtual que esté en los servidores de Google. Entonces me preguntarán, ¿qué máquina? ¿Cuáles son? ¿Eso es mejor que tenerlo en mi computador o no? La respuesta es que probablemente no, porque ustedes su computador, por mal computador que tengan hoy en día, 8 GB de RAM, 100 de disco duro y 4 núcleos de CPU. ¿Sí o qué? Más o menos, ¿no? Los que tengan mal levanten la mano. La idea es que, claro, si aquí uno está sacrificando facilidad por potencia y procesamiento. Si uno lo haría en el computador, tiene todo el computador disponible para hacer cosas. Ya que uno lo está viendo acá, uno tiene que esperar a que nuestro querido Google nos dé el computador que ellos quieran. En este caso, que tengo una máquina, no me la estoy diciendo acá. No, tiene memoria espacio exclusiva. No me la estoy diciendo acá, pero más o menos lo que yo he visto que a uno le dan aquí de primerazo es una máquina con 8 GB de RAM y el disco que ustedes quieren. Esta ventanita acá, esta barrita acá nos dice qué tanto estás gastando. Mira, aquí está. Tengo 13 GB de RAM, 12.68 y 107 de disco. ¿Sí? Esta máquina nos dice qué tanto estamos utilizando. La idea de acá es poder correr código de Python de manera que sea en internet, de manera que sea fácilmente compartible con otras personas. Es decir, yo a ti te voy a mandar, como cuando uno comparte un archivo en Google Docs o en Google Sheets o lo que sea, básicamente lo mismo. Yo te comparto a ti mi notebook y tú lo puedes ejecutar exactamente como está y va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo ambiente. ¿Qué me importa? Importa que, pues, para muchas cosas, en especial lo que vamos a ver como en 3 clases adelante, yo voy a necesitar, yo voy a necesitar harta cosa, yo voy a necesitar harta potencia, yo voy a necesitar harto equipo. Entonces, ¿qué necesito? Acá, bueno, en toda la ejecución le va a decir ejecutar celdas, ejecutar selección, no importa es acá. Cambiar tipo de ejecución.
Entonces, aquí, ¿qué te dicen? Bueno, Google dice, te podemos dar una máquina normal o te podemos dar una máquina con un acelerador de hardware. Muy de manera resumida, aquí es un acelerador de hardware. Un acelerador de hardware es una máquina, digamos que sí, es una máquina que te ayuda o que le ayuda a la CPU en parte de los cálculos que se tienen que hacer en diferentes de sus funciones. ¿Sí? El corazón de nuestros computadores es la CPU, ¿cierto? La CPU tiene que hacer absolutamente todos los cálculos que ejecuta el sistema operativo. Todo desde cómo funciona, las subrutinas que se encargan de mantener el sistema operativo andando, a simplemente coger lo que estás ejecutando cuando abres un archivo Python. Cuando tú pones un acelerador de hardware ahí, le da la posibilidad de que parte de ese procesamiento se vaya a un equipo adicional. ¿Sí? Porque por eso es la razón de que necesitamos aceleradores de hardware para tener juegos en los computadores. Porque la cantidad de cálculos que necesita un juego generalmente es suficiente para que cope totalmente la potencia computacional de una CPU y te pare el computador. Entonces, ¿puedes correr juegos en una CPU? Sí. ¿Puedes correr juegos buenos de gráficos en una CPU? No, porque siempre vas a necesitar algo que te ayude. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de aceleradores de hardware hoy en día. Está la GPU, Graphical Processing Unit, que justamente fue diseñada para que se puedan correr juegos allá. Lo voy a explicar mucho más a fondo en la clase de aceleradores de hardware. Y lo que se llama una TPU, se llama Tensor Processor Unit, unidad de procesamiento tensorial. Luego también vamos a hablar de qué es un tensor y por qué no sirve. ¿Sí? Pero básicamente la cháchara esta era de ahora en adelante los notebooks que vayamos a hacer para entrenar cosas. No, esta clase no, y tampoco no quiero decir, pero cuando vamos a hablar de redes neuronales y todo esto, necesito que estén en un acelerador de hardware GPU, siempre. ¿Sí? Claro, luego él te va a pedir, los de Google no son tontos, saben que nos están dando algo gratis, pues ellos te van a usar todo lo que me viene. Entonces, esta cosa te empieza a molestar si no estás ahí pendiente jugando, o sea, si no estás ahí tocando la pantalla, te va a molestar si te gastan muchos recursos, te va a molestar si le pides a la GPU algo que no puede dar, o a la RAM cosas que no puede dar. Entonces, bueno, luego hay unas suscripciones para con la Pro y otras cosas que la verdad nunca vamos a necesitar. Estamos lejos de necesitar, ¿sí? Pero la idea ahorita es, hoy no, porque la verdad estamos usando recursos que no, o sea, estaríamos pidiendo recursos que no estamos utilizando, pero esta parte de la acelerador hardware es importante. Entonces, siempre que entre a un notebook, primero revisen en qué entorno está corriendo. ¿Sí? Okay, yo en este momento no necesito acelerador hardware. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, entonces yo le puedo poner aquí o código o texto, ¿cierto? Cuando coloco texto, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de una celda que se llama de Markdown. ¿Alguien sabe qué es Markdown? Es un lenguaje para disponer texto que pues tiene sus propias reglas. Entonces, pues en base a esas reglas se escribe el texto y pues ese se muestra tal cual como lo escribe ahí. Sí, básicamente. Yo lo trataría como un lenguaje. Tal vez sería como un set de reglas en la que uno puede mostrar texto, poner bonito texto. Sí, pero de forma que es básicamente un traductor entre un texto completamente puesto en un archivo plano, un TXT o lo que sea, a algo más bonito, que nos permite tener las cosas organizadas. Uno que puede hacer aquí, uno puede poner títulos. Aquí, ¿qué está haciendo? Esta es la parte en la que uno escribe cosas, esta es la parte en la que uno se le muestra el preview de lo que está haciendo. Uno puede poner títulos colocando un asterisquito acá, un asterisco, un numeral. Puede poner subtítulos generando dos numerales. Uno puede colocar subtítulos, digamos en tercer grado, con 3 numerales. ¿Sí? Pues, lo que sea, que van a aparecer en diferentes tamaños. ¿Sí? Uno puede colocar subtítulos. Uno claramente puede colocar el texto que uno quiera. Ese texto va a aparecer acá. ¿Por qué es importante? Porque es la manera en que ustedes van a explicar lo que están haciendo en cada uno de sus códigos, o como una persona que está leyendo lo que ustedes están haciendo entienda lo que se hizo. Uno puede colocar imágenes. ¿Cómo uno coloca una imagen? Aquí empieza a ser un poco molesto, pero digamos, si yo quiero colocar una imagen, yo necesito tener el link de la imagen. Es decir, bueno, ustedes van acá, yo voy a colocar una imagen de Júpiter, quiero acá,
yo la voy a hacer a abrir imagen en una pestaña. Este es el link de la imagen, ¿sí o no? Entonces yo quiero colocar una imagen, lo puedo poner acá, directamente acá. Imagen. Y el link. Ah, no, es solamente acá. Aquí simplemente dejo el texto del link. Esto me lo sigue automáticamente. Si yo lo pongo como así como lo estoy diciendo, lo pongo como un link sobreexpuesto. Y si yo le digo aquí, genere una imagen, o puedo subirla directamente, lo va a subir como un pedazo de código enorme, que este código, ustedes no lo creerán, pero aquí está toda la imagen. Y se trabó esta cosa. No puedo creer. Se trabó. Bueno, todo este mamarracho de texto literalmente tiene codificado toda la imagen va a aparecer acá arriba. O la más fácil es colocarlo de esta forma. Y se trabó esto. Si no puedo creer, esto no pesa nada y esta cosa ya se trabó. A ver, listo. Voy a hacer algo para que no me estrese. O uno lo puede generar. Signo de interrogación, nombre de la imagen. Ya. Imagen. No dice ya. Lo que sea, no igual no sabemos. Y uno la coloca directamente acá. ¿Sí? Entonces, títulos, imágenes, uno puede colocar listas. Acá son las listas. 1, 2, no sé. Uno puede colocar listas numeradas, listas en bullets, lo que ustedes quieran. Uno puede colocar ecuaciones en LaTeX. Entonces todos los comandos de LaTeX que están disponibles en Markdown, absolutamente lo que quieran. Entonces, la idea es lo que sea que haya de hacer en notebooks, mejor documentenlo bonito. No les cuesta mucho y les va a mejorar la calidad de vida totalmente en lo que sea que van a hacer de datos. Un pequeño título, está haciendo esto, una descripción, por ejemplo, si yo coloco, la idea es colocar a lo largo del notebook diferentes celdas de texto para que les vaya explicando lo que está haciendo. Yo puedo poner el título acá, un ejemplo de subtítulo, y por acá otra cosa. Luego hago calculito, entonces lo que sea, y acá otra cosa. Entonces, acá cuando le digo acá, está mostrando las secciones del notebook. Entonces, lo otro bonito que permite es que permite fácil acceso a las partes del código que ustedes están haciendo. Imaginemos que esto sea un modelo de machine learning, como vamos a trabajar. Entonces, aquí puede ser ingesta de datos, obtención de datos, preprocesamiento de datos, selección de modelo, entrenamiento de modelo, resultados, métricas resultantes, etcétera, ¿sí? Y de la manera que es fácilmente encontrable acá. Y que, digamos, una cosa bonita de Colab es que te lo deja poner, te lo deja guardar para que no te estreses, no te, digamos, estás pagando en algo muy largo, solamente pues vea lo que te interesa, ¿sí? Ok. Esa es la parte del texto. Normal, no tiene ciencia, ¿sí? Ahora la parte del código. ¿Qué es? Pues, mano, es exactamente lo que les digo. Pedazos de código de Python que se puede ejecutar uno por uno. Entonces, por ejemplo, yo voy a lo primero que digo, primero siempre título, subtítulo y luego los imports. Siempre los imports. Entonces, no sé, voy a importar Random. Bueno, voy a importar random, voy a importar numpy, voy a importar pandas, voy a importar matplotlib. Uno los corre y ya automáticamente. Ustedes ven que se les devora. Bueno, yo tengo un montón de vainas y por eso es que se salta como chispitas aquí abajo y como, no me hagan caso, yo ni lo hago. Entonces, la idea es que siempre lo primero que hagan en el grupo es poner los imports y luego vayan desarrollando el flujo de trabajo que ustedes quieren. Bueno, vamos a declarar variables, por ejemplo, vamos acá a plotear una línea. Entonces, y es igual a x es igual a una lista entre 0 y 1. Entre 0 no sé.
No, esta es la sintaxis de Python. Sí. Pero pónganlo en lista. Para que sea una lista. No, el range ya genera una lista. Ah, sí. Sí, ya lo pensé en la lista. No sé, en tercero. En tercero. No sé. Entonces quiero que Y sea igual a. Uno puede organizar las celdas, uno puede tirarlas para arriba, tirarlas para abajo, hacer lo que uno quiera. Voy a hacer que Y sea igual a 5 por 25. No sé, tenés razón. Yo pensé que te generaba la lista. No, generar el objeto iterable. Así generas un iterable. Sí. Pero yo no sé. No, sí, claro, ¿cómo va a ser? Sí, yo no sé. Entonces uno puede plotear. Pero es que Y ahí lo está tomando como 5 veces X. O sea, son 5 listas, ¿no? Ay, sí. Pinche vida. Con map. Ay, no me quiero hacer eso. Bueno, solo- entonces una lista por compresión. Ponga Sí, más bien. eso. 5 por X. Por Y. Listo. ¿Sí? Básicamente este es el flujo normal de trabajo en los módulos de Python. Vas generando código, vas generando los objetos, todo lo que quieras, y ya luego generalmente termina en un plot o termina en alguna tabla que estés ploteando, en algún como insight que estés sacando. ¿Sí? Entonces la idea acá es que se acostumbren a usar notebooks. ¿Sí? Todo lo que es más, a mí es sincero, me parece, cuando uno se acostumbra a usarlos, uno no se quiere sacar de eso, porque es muy sencillo. Uno aquí puede hacer cualquier movimiento que uno quiera hacer rápido, funciona exactamente como Python, puede abrir archivos, puede generar servidores, puede generar básicamente todo lo que uno quiera. ¿Sí? Solo que el problema es que uno tiene que acostumbrarse no solo a usarlo, sino que ser organizados cuando los usa. Entonces, para que no terminen por un lado al otro y luego vamos a entrar hasta ahí. ¿Alguien lo puede recordar? Uno le puede poner de un lado a otro, pero pues ¿qué pasa? Entonces yo aquí estoy diciendo ve igual así, no sé. ¿Sí? Aquí la corre, no sé, ve igual así. Entonces aquí arribita debe ser que me ver. Claro, yo abajo le dije que ve igual a 0, luego arriba le puse que lo aplique. No hay ciencia, ¿cierto? Pero porque aquí me está sacando como una linecita aquí, hace exactamente de acá, porque pues está diciendo B nunca está definido. ¿Pero por qué funciona? Pues porque nosotros lo definimos después. Pero justamente ese es el orden que estoy hablando. Es importante, si voy a llamar a una cosa o voy a hacer algo con algo, pues seguir el orden que uno está haciendo para ejecutarlo. Entonces déjenlo arriba. ¿Okay? Luego hay que ser organizado. Está organizado, pero pues es apoyar también las ventajas de flexibilidad que permite utilizar un procesador. Y además de que aquí no estás gastando tu máquina, estás dando una máquina a otra persona, en el que también puede tener un acelerador de hardware, puede tener una CPU, una GPU, y ahí pues uno puede entrenar X cantidad de cosas acá. O sea, para el 80% de lo que es la realidad del machine learning, uno lo puede hacer acá, dentro de esto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No es ciencia de cohete, ¿cierto? Es solamente Python en otro lado, ¿cierto? Ya. Ok. Entonces, bueno, ya aquí no necesito explicar el tema de campo diferencial, lo cual me alegra un montón. Vamos a entrar en el tema de probabilidad, que es el tema que me preocupa. Entonces, como a mí me gusta explicar las cosas viendo para qué carajo las estoy explicando, hay un poquito de teoría que la primera. Y es que de aquí en adelante, al menos todo este curso, vamos a trabajar solamente con modelos de aprendizaje supervisado. Ustedes ya saben qué es eso. Y ya saben cuáles son los únicos dos problemas que me permiten solucionar. Problemas de regresión o problemas de clasificación. ¿Sí? ¿Con qué puedo solucionar cada uno? Entonces, bueno, ustedes ya han solucionado problemas de regresión sin utilizar machine learning, ¿cierto? Han hecho regresiones lineales utilizando el método de mínimos cuadrados, ¿cierto?
luego uno puede ver regresiones lineales de unos cuadrados matriciales, pues básicamente lo mismo. Entonces, llegan a una función lineal en la que está que es la mejor manera de escribir sus datos. O incluso uno puede hacer regresiones multilineares. Entonces, las regresiones multilineares es lo mismo, solo que en diferentes dimensiones. Pero también, o sea, ya no estás generando datos X y Y, sino estás generando en X y Z o en 5 dimensiones o en 10 dimensiones, lo que sea, pues estás generando un modelo lineal. ¿Sí? Uno puede hacer regresiones polinomiales, entonces en el que ya se vuelve, no sé si se acuerdan allá en su cursito de cálculo diferencial que les hablaron de las series de Taylor. No, no, es incluso acá. Bueno, el punto es que uno puede generar polinomios directamente diciéndole a él dónde quiero que yo quede cierto punto. Es decir, yo tengo acá mi función, ¿sí? Y yo le digo acá, bueno, tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Yo quiero un polinomio que en cada uno de estos puntos, en algún momento de la función, cuadre. ¿Okay? Entonces, el proceso de estos por debajo lo que está haciendo es generar en cada uno de estos puntos una derivada igual a 0 en el que se pueda ajustar a estos polinomios. Entonces, ¿qué terminamos? Con una función que puede hacer lo que sea acá, no importa, pero aquí hace esto, luego hace esto y esto. ¿Sí? Entonces, uno puede generar regresiones polinomiales de 1, de 3, de 5, de 10 grados, en el que básicamente uno puede generar una función que intercepte estos puntos como uno quiere. Es muy poderosa una regresión polinomial. ¿Cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, tuviera los puntos así, entonces mi función fuera así. ¿Ustedes creen que eso es una función real? O sea, si creen que los datos son generados por esa función, o más bien son generados por esta. Eso es lo que tiene el ruido. Entonces, el tema de generalmente una regresión polinomial es que él te da una buena aproximación a lo que es la función real, pero generalmente tiene lo que se llama una varianza muy grande. Esto, bueno, mejor lo voy a poner en otros términos. Es demasiado, se ajusta demasiado a los datos. Este es lo que llamamos sobreajuste. Entonces, está representando exactamente los datos que tenemos, pero eso no es la realidad. La realidad es que generalmente es una línea, solo que tiene un poco de ruido que le debemos a cualquier proceso físico que se genere o cualquier proceso computacional. No sé, pero generalmente esto pasa. Entonces, usar la regresión polinomial con cuidado. Y pues ya, a lo chévere. Uno ya puede tener, y pues ustedes ven, por eso es que estaba haciendo esto antes calladito, antes de empezar la clase, las líneas, uno puede tener modelos que sirven para solo regresión, para solo clasificación o para cositas varias, para tanto regresión como clasificación. Pero son modelos lineales y no lineales. Modelos como una regresión lineal, una regresión logística, como una regresión solo para clasificación. Como otros tipos de modelos lineales que uno puede encontrar directamente como un perceptrón multicapa o alguna de estas cosas. O uno puede encontrar modelos no lineales. Entonces, el modelo más famoso, no lineal, que puede resolver tanto modelos de regresión como clasificación, es la red. Y que es el que vamos a trabajar a lo largo de este curso. ¿Sí? Una red neuronal puede resolver tanto problemas de regresión como problemas de clasificación sin ningún problema. Solo depende de la forma en cómo se construye. Existen los modelos paramétricos o modelos de estimación de densidad. Son modelos que se generan, puede resolver tanto problemas de regresión como clasificación de una manera completamente probabilística. Es decir, ellos se encargan de, por métodos probabilísticos, aproximar lo más que se pueda la función que me está generando estos datos. ¿Sí? Esos no los vamos a tratar. Porque, aunque computacionalmente son los modelos más sencillos y son bastante rápidos y no tienen una potencia de procesamiento así grande, o sea, de potencia de predicción grande, pero matemáticamente son los más complejos. ¿Por qué? Porque aquí ya existe toda la parte de
de probabilidad condicional, de teorema de Bayes, de axiomas de la probabilidad, de lo que se llama una cosa de teoría de estimación bayesiana, maximización de la verosimilitud, eso tiene un montón de cosas. Entonces, no nos vamos a parar acá simplemente porque yo siento que estos son los más sencillos, o sea, no van a sacar mucho por eso. Todo lo que pueden hacer acá lo pueden hacer acá, lo pueden hacer acá, lo pueden hacer en algunas de estas cosas, y pues me demoraría bastante explicándolos. Entonces la idea de este curso es ser práctico. ¿Sí? Existen modelos no paramétricos. Estos, a diferencia de ser completamente probabilísticos, lo que hacen es, con unas ideas peculiares, podríamos decirlo, de cada uno de una manera específica, están intentando generar una función que aproxime a la función que genera los datos, pero esta ya no es como probabilística, sino que uno lo hace dependiendo de cómo están agrupados los datos, otros los hace enviando los datos a otra dimensión, a otro espacio dimensional para ser exactos. Bueno, pues hay varios tipos. Esto lo vamos a tratar algunos, la verdad no muchos porque algunos se pueden tornar complicados, toda la parte matemática que viene por detrás. ¿Sí? O incluso este trabajo ya son nada más específicos. Lo que se llaman árboles de decisión. Los árboles de decisión son uno de los modelos más simples pero poderosos en términos de machine learning. Esto sí sirve solo para clasificación, como les son árboles de decisión. Entonces uno básicamente le pone como un camino en la que uno dice, no sé si han visto ese meme en el que les ponen qué es lo que es inteligencia artificial y les ponen un montón de ifs. ¿Okay? Básicamente se está hablando de los árboles de decisión, porque entonces, por ejemplo, un problema muy famoso que se solucionó con uno de estos fue el problema de saber quiénes se iban a salvar del Titanic. Entonces hay un problema que propusieron la base de datos de las personas que estaban, sí, las reales que se pusieron el Titanic, que ponían datos de la persona, nombre, sexo, raza, cuánto pagó por el ticket de entrada, la clase, la cantidad de acompañantes, si tenía hijos, todo ese tipo de si cosas, con pareja, lo que pueda sacarse. Y si sobrevivió o no sobrevivió. Entonces, uno puede generar un modelo de estos. Si esta persona es hombre o mujer, luego, si esta persona es hombre o mujer, luego, si tiene plata o no tiene plata, si esta persona tiene o no tiene hijos. Y luego, entre esos al final, después de seguir todo el árbol de decisión, uno encuentra no sobrevivió o sí sobrevivió. ¿Sí? ¿Por qué funcionan? Porque estos capturan muy bien los patrones que existen en la realidad. Por ejemplo, en el caso del Titanic, lo más probable era que los hombres que no tuvieran plata y que no tuvieran hijos, que tuvieran hijos y parejas, fueran los que no sobrevivieran. Porque siempre dejaban ir mujeres y niños primero, dejaban a las personas de la tripulación primero, dejaban a otra persona, dejaban a estas personas al final. No, probablemente no alcanzaron a sobrevivir. ¿Sí? Este tipo de patrones son interesantes a la hora que se genera y nos da muchos insights de lo que significa la realidad. Modelos de ensamble. Los modelos de ensamble son los modelos que básicamente combinan algunos de estos tipos de modelos. Entonces, estos siguen la premisa de que 5 cabezas piensan mejor que una. Entonces, bueno, entrenan un árbol de decisión o algunos tipos de árboles de decisión y entrenan un modelo lineal, y entrenan un método paramétrico y los ponen a todos a predecir. Y cuando predicen, promedian las predicciones. Entonces, con eso ya uno puede decir, uno puede mejorar la potencia de predicción de estos modelos de manera bastante buena. ¿Sí? Y uno de los últimos que le pongo aquí son métodos de kernel, que eso sí, tal vez en algún momento en el siguiente curso los tratemos ahorita, ¿no? Porque son los más complicados a mi gusto, en el que uno pasa todos sus datos a un espacio n-dimensional en el que sus datos no lineales se vuelven lineales. ¿Sí? No les pido que me entiendan esto, por ahora solo quiero saber que estos son los modelos que vamos a tratar. ¿Sí? ¿Por qué la cháchara? Además de porque esto de verdad no sirve en temas de igual que vamos a entender nuevos. Porque la cháchara me sirve para introducir. Uy. Sí, empecito. La cháchara me sirve para entender una forma que vamos a empezar a escribir los modelos de ahora en adelante. Y es que los modelos, vamos a decir, el primer modelito que sacamos la clase pasada, el modelito de f de x es igual a x más de y,
más C. Ya vimos que esto nos permitía, con una función de costo específica, con una función de pérdida específica, que nos permitía clasificar. ¿Cierto? Pero entonces, aquí lo estamos viendo una perspectiva completamente desde la regla que conocemos toda la vida. Ahora yo quiero que lo vean de esta forma. Este modelo lo que me permite me va a generar una probabilidad. ¿Cómo así? Sí, me va a generar la probabilidad de que esto pertenezca. ¿Se alcanzan a ver desde allá? No mucho. ¿Sí? ¿Entonces alcanzan a ver bien? Esto me va a generar es una probabilidad que esto pertenezca a una clase o no, dependiendo de los datos de entrada. Es decir, de ahora en adelante, todos los modelos que vamos a tratar, esto lo que va a generar es una probabilidad de una clasificación dependiendo de los datos que entren a esta. ¿Sí? Entonces esto me lleva a entrar al concepto de probabilidad condicional. Voy por términos de tiempo, voy a empezar a embutir mucho. Entonces, a ver, de manera que entienden fácilmente, o los que ya vieron probabilidad, si me quieren ayudar. ¿Qué es una probabilidad condicional? ¿Qué significa que una cosa dependa de otra? ¿Alguna idea? ¿Alguno que me ayude? Para que suceda un evento, sí o sí tiene que suceder otro. No necesariamente, sino cómo cambia la probabilidad de que suceda un evento dado que ya pasó otro, o con ese dado. La forma en que yo leí. ¿Cómo leo esto? Esta es la probabilidad de que sea o no perteneciente a una clase. Esto vamos a decirlo. C es una clase. Dados que sean unos datos de entrada. Estos pueden ser x1, x2, x3, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el modelo me vaya a decir que pertenece a una clase, otra clase, otra clase, va a variar dependiendo de efectivamente los datos que yo le pase. ¿Cierto? Si yo le paso unos datos, la probabilidad cambia que si yo les paso otros. ¿Por qué? Porque pues si yo dijera, bueno, hagamos un ejemplo simple. Tengo una moneda. Entonces ya saben, una monedita en la que yo tengo dos posibilidades. Puede caer en cara o puede caer en sello. El ejemplo de las monedas es el más normal en probabilidad. Uy, usted está pegando una dormida, está en el quinto sueño. Tiene la probabilidad de ser cara o de ser sello, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que se cara? Asumiendo que la moneda no está trucada ni nada. 50%, 0.5. Y la probabilidad de sello es también 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, man? Si yo no tengo más información que solo esta, yo sé que la probabilidad de que cada carga es 50%. Pero si yo sé la velocidad a la que se lanzó la moneda, puedo calcular la resistencia con el aire que tiene, puedo ver la superficie en la que está, si rebota o no rebota, ¿sí? Voy consiguiendo datos, x1, x2, x3, etcétera, que me permiten conocer más sobre esto, que es un proceso que al final pareciera que solo fuera 50-50 y totalmente estocástico, es decir, totalmente aleatorio, sabiendo un poquito de los datos de él, puedo cambiar la probabilidad. Entonces, ahora, la probabilidad de que sea sello, de que sea cara, perdón, dados los datos, tal vez no sea un 50%. Tal vez, si veo todo esto, veo que probablemente me va a salir un 70%. ¿Sí? Y luego un 80%, y luego un 20%. ¿Por qué? Porque esto cambia respecto a los datos. Yo lo puedo lanzar, la primera vez que lo lancé, yo sé la fuerza que lo lancé, la velocidad del viento en ese momento, la reacción, todas las variables que usted quiera, me generan una probabilidad. Luego, si yo lo vuelvo a lanzar con otra fuerza, de otra forma, con otro viento, con lo que ustedes quieran, me va a generar otra probabilidad. ¿Sí? Es decir, si nosotros debemos conocer todos estos datos que nosotros, que digamos, influyen en el lanzamiento de la moneda,
podríamos saber exactamente qué va a caer en cada ocasión. O incluso si lo pudiéramos calcular, podríamos hacer una moneda que siempre caiga en cara o que siempre caiga en sello. ¿Sí? Los, digamos, variables aleatorias que pasan, o las situaciones que pasan de manera aleatoria tal vez no lo sean. Solo nos faltan los suficientes datos para saber qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Pero bueno, después de la cháchara filosófica, el punto es este. La probabilidad que yo tengo de un evento cambia dado lo otro. Probabilidad dado, evento dado un segundo evento. ¿Listo? En este caso, la probabilidad de la clase dependiendo de los datos. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Hay una preguntita? Ok. Entonces ahora sí voy a... bueno, una cosita antes de meterme en variables aleatorias. Quiero por favor recordarles que la idea de esta clase es que al final de las 10 clases, no sé cuánto vamos a tener, generen un proyectico. Ya les dije la primera clase, puede ser lo que ustedes quieran, pero quiero que generen alguna idea, vaya. Entonces, por favor, vayan pensando en algo. Lo que ustedes quieran, absolutamente lo que ustedes quieran. Justamente para eso fueron las 2 primeras clases, porque ya saben qué se puede hacer con esto. Y ya tienen una idea más o menos de hasta acá se puede iniciar. Entonces, por favor, estas clases quiero que se piensen en algo y se me acerquen y Sebastián, yo pensé en esto, qué tan difícil es, qué necesito para lograrlo, porque probablemente lo que yo les voy a decir es, eso es fácil, pero necesita los datos. Y así generalmente es así con todos los proyectos de bachillerato. Las cosas son fáciles, pero no necesitan los datos. Entonces, tal vez yo sepa de un dataset público, tal vez yo sepa de alguna competencia, tal vez yo sepa de alguna cosa que nos pueda servir para resolver problemas que ustedes quieren. Pero que sea algo, por favor, que les sirva, que ustedes quieran hacer, así sea por curiosidad, pero que sea algo de ustedes. ¿Sí? No quiero ver alguna cosa repetida, no quiero ver alguna de, profe, es que yo no sé, entonces, por favor, dígame usted qué fue. No, por favor, métanle alguna cosa, solamente para que, como se vayan empapando en el tema y vayan viendo lo bonito que uno puede generar acá. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí, esto lo voy a borrar, por favor. Cualquier cosa, espero que ya lo hayan copiado. Es bien que ¿será que se borra mejor? No, este borra. Estaba así por su culpa de hacer que quedarme limpiar los tableros, lo hago que hace conmigo. No, es más culpa de los tableros. Sí. Bueno. Ya nos saltamos medio semestre en probabilidad. Cuando yo les digo un término de una variable aleatoria, ¿ustedes qué creen que sea? ¿O qué les viene a la cabeza cuando les determino una variable aleatoria? ¿Algo de allá? Un valor que cambia al azar. Un valor que cambia al azar, ¿cómo así? O sea, algo que no es controlable, ¿sí? Sino que puede ser de un momento una cosa y al siguiente puede ser otra. Ok, déjame seguir a tu idea. Uno puede ser que sea al azar, o sea, uno tal vez no lo sepa exactamente, pero no sabe más o menos cómo se comporta, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente, una variable aleatoria, pues, piénsenlo como una característica, o algún fenómeno incluso físico real, piensen las cosas como son reales, pero que efectivamente ustedes no pueden de manera exacta calcular cuál es el resultado, ¿cierto? Que efectivamente siga algún comportamiento aleatorio. Por ejemplo, ya vimos que con los datos suficientes en el problema de la moneda tenemos la capacidad de ver cuánto es lo que va a quedar, ya sea cara o sello, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos esos datos, el problema se vuelve aleatorio. Tan aleatorio que es el ejemplo fundamental que existe en todos los cursos de probabilidad. La idea es que es una variable, en especial una variable que nosotros vamos a anotar siempre en mayúscula, en el que puede tomar una cantidad de valores en un espacio muestral. Este espacio lo vamos a anotar en letra omega. Este espacio, por ejemplo, en el caso de la moneda, ¿cuáles son los dos valores que puede tomar la variable aleatoria
Si yo defino esta variable aleatoria como cuántas caras puedo obtener en un lanzamiento. La pregunta es medio boba, pero me ayuda para leer. Si yo defino la variable X como cuántas caras puedo obtener durante un lanzamiento, ¿cuáles son sus posibles opciones? Entonces, el espacio muestral de esa variable aleatoria, es decir, las posibilidades que puede tomar esta, es o 0 o 1, dependiendo si cae cara o sello. ¿Sí? Entonces, la idea es que estas variables aleatorias, que es una forma, por así decirlo, fancy de decir que es una variable de X que puede salir de una función, pero que nosotros no sabemos exactamente qué valor va a tomar, estas generalmente siguen una distribución. ¿Sí? Los procesos que pasan en el mundo real no son simplemente aleatorios, generalmente se comportan de alguna manera. Es decir, la variable X sigue una distribución cualquiera. ¿Esta distribución de qué depende? Esta distribución depende de algunos parámetros. Vamos a ver algunos parámetros. Que esos parámetros no los conocemos. ¿Sí? La idea de los modelos paramétricos justamente es aprender estos parámetros que me definen las distribuciones con las que uno termina aprendiendo, se termina generando estos datos. Pero lo importante aquí es saber que estas variables aleatorias siempre, o bueno, a menos las que nos interesan, siguen una distribución. La idea es conocer una distribución, o conocer esta distribución de 5. ¿Cierto? Una cosita antes de seguir, porque si voy a ir muy rápido, entonces la idea es solamente darles con las herramientas como para que puedan entender un curso, un texto, lo que ustedes quieran. Es que si ustedes van a ver una variable aleatoria, ustedes la ven escrita en el momento, la van a escribir como X mayúscula igual a X minúscula. ¿Sí? En los libros generalmente aparece así. ¿Qué está diciendo? Que la variable aleatoria X mayúscula, todas las variables aleatorias son mayúsculas, está tomando el valor X pequeña. Este valor X pequeña está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué le escriben así? En mi humilde opinión, por poder. Por solo, no, en serio, complica la lectura. Pero pues es lo único que está diciendo. Solamente está diciendo que la variable aleatoria X grande es igual al valor X pequeño. ¿Sí? Bueno. Si preguntan por qué uso el tablero completo es porque los otros no pueden ver. Voy a seguir borrando con este. Está potente el negro. Está potente, ¿cierto? No borra. No. Se necesita por mí. Nos tocó quedarnos aquí limpiando el tablero. No, le toca a él. Entonces, volvamos al problema de clasificación en sí. ¿Cierto? Vamos a primero dar unas condiciones para un problema de clasificación. Entonces, vamos a una clasificación. ¿Me ven así? Escribo más grande. Ahí. ¿Sí? Un problema de clasificación binaria simple. Y ustedes se sorprenderían de la cantidad de problemas que toman este estilo. Es decir, que puede ser o es o no es. ¿Cierto? Ya, en otro clase tratamos el problema de equilibrio. Ahorita vamos a tratar uno más común. Bueno, un problema de clasificación binaria, el más simple que me puede ocurrir es: ¿la moneda caerá cara o caerá sello? ¿Sí? Otro bastante común, que como por tratar algo más, un poquito más real, un banco le va a dar un crédito o no le va a dar un crédito. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar el problema de clasificación bancaria, el problema de la bancaria y el scoring. Entonces, la idea es que calma. Efectivamente sí lo es. La idea es que efectivamente nosotros vamos a definir si podemos sacar un dataset de lo que ustedes quieran. Le queda dataset. Este X no es esta X. Esta X será que de otra forma para confundir. No, dejemos esta X así. Luego le cambio el número a la aleatoria.
Entonces, este X es todos los datos que tenemos. Podemos tener datos de historial crediticio de la persona, podemos tener datos de comportamientos en los últimos 6 meses, podemos tener datos de relación con sus allegados, podemos tener qué opinan los jefes de él, podemos tener bla 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 bla. Algunas de estas nos sirvieron para clasificar, otras no. La idea es que la mayoría sí. ¿Sí? Y tenemos el dato final. Si a esta persona, una persona, digamos, alguien que analice datos para crédito, no se va a analizar un modelo, sino que basado en todas estas variables, le vaya a dar o no un crédito a esta persona. A esta persona no nos importa por cuánto, simplemente nos importa que le vaya a dar el crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a decir que ¿dónde lo vamos a hacer aquí un poquito peñuscadito? Entonces le vamos a decir, bueno, señor modelo, decida darle el crédito. Si la probabilidad que te da el modelo, es decir, vamos a generar un modelo que tenga, pues, que me da posibilidad de saber si le vamos a dar un crédito. Entonces vamos a darle crédito, la posibilidad de que, la probabilidad de que el modelo decida si efectivamente es una persona apta para crédito. Vamos a ver que la clase 1, dados los datos, X mayúscula, sea mayor a 0.5. ¿Por qué mayor que 0.5? Porque en ese momento podemos decir, ok, mayor de 0.5 es decir que es más probable que el hombre vaya a pagar el crédito a que no, ¿cierto? Normal, 0.5 más que eso se le da el crédito, menos que eso no. Y si no se me supera esta probabilidad, no le vamos a dar el crédito. Es decir, vamos a hacerlo por acá, un segundo, miro. Entonces vamos a decir que es apto para crédito, es igual a 1. Y le vamos a decir que no es apto para crédito de alguna otra manera. ¿Ok? Hasta ahora definimos un problema de clasificación, no hemos hecho absolutamente nada más. Y lo definimos de manera probabilística. En los que vamos a tener una clase 1, clase 1 es darle crédito, y una clase 0, que la clase 0 es no darle el crédito, dependiendo de un modelo que me diga la probabilidad, basado en ciertos datos, de que esta persona efectivamente sea apta para un crédito. Y definimos que le damos al crédito si es mayor que la probabilidad que es 0.5 o menos, o la probabilidad que sea normalmente de otra forma. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, ya aquí el compañero pues me spoileó la clase, pero pues la idea es que empecemos a pensar en digamos, esta situación, qué densidad, qué distribución sigue o qué comportamiento sigue. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que necesitamos que el clasificador sea bueno en decir cuándo el hombre, por ciertos datos, es efectivamente apto para dar el crédito, y cuando este se vuelva también de la misma manera bueno en decir que no es apto para dar el crédito, porque vean que son dos problemas diferentes. Una cosa es que sea bueno en decir que sí lo es, otra cosa es que sea bueno en decir que no lo es. Hasta ahora, fíjense un segundo, ya hay alguna cara perdida, pero un modelo puede ser muy bueno para decir, si yo tengo de este dataset, todo, no sé, 50% son buenos y 50% no son buenos, ¿sí? Si yo tengo un modelo que siempre manda uno, ¿cuánto será? ¿Qué tan bueno será en predicción de unos? Será 50% bueno, ¿cierto? Si yo tengo un modelo que después de eso, tengo un dataset, la mitad buenos, la mitad unos, la mitad malos, cero. Y ahora tengo un modelo que solo me lanza unos, a todos les da crédito. Entonces, él es 50% bueno en decir que una persona es buena para un crédito, pero ¿qué tan bueno es decir que es malo? Cero. Nunca dice que es malo, son problemas diferentes. ¿Ok? Pero sí, claro, queremos algo que sea bueno cuando ¿qué? Queremos algo que sea bueno en decirnos la probabilidad cuando es bueno, y queremos algo que sea malo cuando la probabilidad es mala.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a decir que esta probabilidad, por ahora, ¿cómo fue el que le llamé? C. C dado X va a seguir algo que la probabilidad, la predicción, ¿cierto? Esta P, no sé si la llamo de otra forma. Esta P barrita es la misma salida de lo que vimos antes o lo que quieras. Es la predicción, ¿sí? C es la salida. Entonces, como así elevado a la C, elevado para allá. Y por ahora, ¿qué la? Uy. ¿Cuánto? Ese no funciona por la clase. ¿Se sienten bien? ¿O quieren tomar descanso una vez? ¿O quieren tomar los que me pasen como media hora? ¿Ah? ¿Qué cosa? Ahí digo, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Entonces, esta es la probabilidad que me genera el modelo. La predicción. Yo quiero que en este momento esto es lo que me va a decir si es bueno o malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que cuando sea bueno, es decir, cuando la clase sea 1, cuando la clase aquí sea 1, 1 menos 1, 0. Esto se elimina. Nos quedamos con esto. La probabilidad es 1, es la predicción que tengo. Es decir, sea la probabilidad que está generando el modelo. En este caso 0,7, 0,8, 0 lo que sea. ¿Sí? Y si la clase es 0, esto es una media. Esto es 0. Y esto no es 0, yo por eso decía, yo me confundí. Perdón, ahora sí, esto sí es. Sí, qué pena que estés. Entonces, cuando la clase sea 0, es decir, no sea un buen elemento para dar un crédito, la salida va a ser 1 menos la probabilidad, 1 menos la predicción. ¿Por qué? Pues, de la misma manera que cuando yo tengo, lo voy a poner aquí arriba, de la manera que cuando yo en una probabilidad común tengo que 1 tiene que sumar toda probabilidad, ¿cierto? Entonces 1 menos es igual a la probabilidad más lo que se llama probabilidad complemento. ¿Qué es esto? Pues básicamente es lo que le falta a la probabilidad para ser 1, ¿cierto? Es decir, aquí estamos diciendo que esta es la probabilidad que está generando el modelo y aquí estamos diciendo que este es su complemento. Señor. ¿No sería 1 menos C? 1 menos C. Entonces, digamos, si la clase era 1, pues... No, acá, perdóname. Sí, tenés razón. O daría menos 1. Tenés toda la razón. ¿Qué está? Sí. Entonces, esta será la probabilidad. No había usado el C porque esto se confunde con el complemento. Entonces, esta será la probabilidad que saca y esta será el complemento de la probabilidad. Es decir, una cosa me está hablando sobre qué tan bueno es y la otra cosa me está hablando de qué tan malo es. ¿Sí? Estamos tratando los dos problemas diferentes. ¿Ok? Entonces, esto en algún otro lado les habla de si ustedes buscan las distribuciones y buscan esta o algún tipo de esta para encontrar que esta es una distribución de Bernoulli. ¿Qué habla de la distribución de Bernoulli? La distribución de Bernoulli habla sobre lo que se llaman experimentos de Poisson, pero básicamente experimentos de Poisson son cosas que pueden pasar o no pasar. Así de fácil. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que dado, un ejemplo, pues incluso en el tema de la moneda, ¿sí? La probabilidad de que una moneda pase o no pase después dependiendo de una cantidad. Incluso esto se le puede quitar, esa es solo la parte de acá. ¿Sí? En este momento pues sabemos que la probabilidad de la moneda es 50%. Y aquí va a quedar que la probabilidad de que salga, en este caso cara, 50%, sello, va a ser ese mismo 50%. Es decir, esta ecuación lo único que te está diciendo es la probabilidad de que pase una cosa es tal, en este caso P gorrito, y la probabilidad de que pase su inverso o su digamos, el proceso contrario, el proceso como adversario, es decir, lo otro que puede pasar, es el complemento de eso. Es lo único que está diciendo una distribución de valor. ¿Okay? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que en nuestro caso, que se maximice
la probabilidad que pase. ¿Cierto? Entonces, dime. ¿Cómo? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Pero, ¿qué buscas? O sea, es que no escuché. Sí. Sí. Pues estamos en un curso, pero... Igualmente, pues si quieres, no, quedar para aprender. Fuera un momento. Entonces, mientras que ahora pasa. ¿Cuál es la idea? Ya vimos que procesos así, que tienen algo opuesto a ellos, siempre, y que bueno, tienen una posibilidad de que pase y una posibilidad de que no pase, siguen una distribución de Bernoulli, ¿cierto? Uno va aquí, llega a internet y usa Bernoulli distribution. Entonces, esta distribución que ve acá es más como si... Ah, no, esto es una distribución negativa. Ahora, uno va y sigue... Ok, la forma en cómo se genera esta distribución es muy sencilla, pero esto que viene acá, lo voy a poner incluso más grandecito, es... No está, va a quedar en Full HD. La idea acá es que esto también es un poco bobo en decirlo, pero me gusta que quede claro en la imagen. Es decir, que si yo tiro, en este caso, si yo tiro 50 veces la moneda y la probabilidad de que pase, de que tenga sello es, no sé, 70% y la que tiene que dar es 30%, pasa exactamente igual con las veces que va a pasar, con las veces que se va a tirar. Es decir, un 70% van a salir caras y el otro 70% va a salir sellos. Otra vez, esto que acabo de decir puede sonar estúpido, o sea, es obvio, pero esto tiene que ver con el problema de que definir buenos es diferente a definir malos, ¿sí? Solo quiero dejar esto claro, vamos a tratar esto ahorita más adelante, pero pues quería dejar esto claro, ¿ok? ¿Listo? ¿Será que movió algo? El tema de Machine Learning, ¿para qué nos interesa saber que esto es un problema de clasificación binaria sigue una distribución de Bernoulli? Porque pues al final yo puedo luego de esto ejecutar un proceso de minimización. ¿Por qué? Porque yo quiero que ya sea el proceso que estoy generando o el proceso que estoy aprendiendo, como ya vimos la vez pasada, siempre es un proceso de optimización. Quiero que la probabilidad de volverse buenos aprendiendo esta, es decir, esta que viene acá, sea grande, ¿cierto? Es decir, hay que derivar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que... Ya se me quedó el espacio por eso. Dejar hacer hasta el más grande, o sea, menos más largo. Un breve más o menos. Es decir, yo al final, ¿qué quiero? Yo al final quiero que la derivada parcial de esta probabilidad sea entre x de una derivada parcial de la probabilidad que pasa, es decir, de esta. Es decir, que se minimice o que se maximice de la función. Ahora, los que no han visto cálculo multivariado, aquí no se me asusten. Esto es una derivada parcial que básicamente coge una función y la deriva respecto a una cosa. Es decir, puedo tener una función en 3 variables. Y cuando yo le digo la función de 3 variables, derivada respecto a una de esas 3 variables, lo que estoy diciendo es deje todas las variables, imagínenselas como constantes y dividen solo sobre esto. ¿Sí? O sea, generalmente una probabilidad, una derivada parcial funciona como una derivada común y silvestre, solo que va derivándose sobre uno de sus parámetros, en este caso P. ¿Por qué P? Porque este puede definir diferentes cosas, pero en este momento es lo importante. ¿Sí?
Ok. Entonces, sí, por ahora tenemos los 5 minutos, 10 minutos porque, sí, tenemos 10 minuticos y ya hablamos, ¿sí? Por ahora. Bueno, ya borré la ecuación, pero el punto es llegar al menor error posible. Ya el punto es que se minimice este problema. ¿Qué debemos hacer esto? Lo que debemos hacer, por ejemplo, es por cada uno de pareja ordenada X y Y, X1, X2, X3, con Y, que es el resultado, X es Y es el label, queremos saber que pues, la probabilidad sea la más adecuada. Ok. ¿Qué significa esto? Que, pues bueno, queremos al final llegar a derivar esta ecuación de acá. Pero, si ustedes se ponen a pensar en derivar esta ecuación, termina siendo un camello, por lo que significan las potencias. Vamos a armar una función diferente. Vamos a armar lo que significa lo que sería una probabilidad condicional, una probabilidad Bernoulli, pero con el logaritmo. ¿Por qué? Porque pues el logaritmo nos permite lo que se llama esto se llama logaritmo. ¿Qué nos permite el logaritmo? Nos permite sacarnos esos exponentes de estos. Entonces, el logaritmo de esta cosa. Nada más. Aquí me preguntaron, cuando hay que les poner las paticas es que estoy diciendo X mayúscula, ¿sí? Pero en general yo hago mi X minúscula así y X mayúscula así. No se estrese con eso. Simplemente que cuando vea que hay las paticas, por decirlo, es eso. Estoy hablando de X mayúscula, que siempre estoy hablando de los datos. Entonces, ¿cuál es el logaritmo de esto que ya hemos puesto allá? Que incluso ya lo borré, pero se ve perfectamente porque esto es marcado en el fuerte, el que no se borra bien. Entonces, bajo el Y, bajo el Y de la predicción. Bueno, lo voy a hacer completo para que quede todo el logaritmo de así. Bien. B. Uno menos C. Bueno, los que vieran que si cambié ahorita Y a C, porque para que esto no se confunda con el complemento, pero en este momento Y es la clase. ¿Sí? Solamente es un pequeño cambio para que no se confunda. Entonces, alguien que se acuerde de las propiedades de la alineación, la multiplicativa de eso. Y, de gorrito, por, o más. Que me ayude. Eso más. Por el logaritmo de P. Por el logaritmo de esto, ¿cierto? 1 menos P. Por, más. No le falta el logaritmo allá. Acá. Sí. Sí. No, sí, Así que ¿qué está haciendo ahí? así tenemos Es multiplicado por 1 menos Y. Y esto O sea, 1 menos Y. Si 1 menos Y por eso. esto baja, siempre baja. Multiplicado por 1 menos Y. ¿Sí? Así que, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, esto en términos probabilísticos me llega al mínimo, exactamente el mismo que a esto. Las funciones no son iguales, claramente no lo son, pero se comportan de la misma manera. Es decir, el mínimo de esta es el mismo de esta. Esa función es exactamente igual. Solo que incluso esta nos sirve más porque funciona mejor en términos de su comportamiento. Esta tiene unos saltos y unas discontinuidades en la gráfica. Bueno, no es discontinuidad, pero tiene unos saltos extraños en la gráfica. Esta funciona, una función logaritmo es una función estrictamente monotónica ascendente. Es decir, solo tiene valores positivos porque sí funciona el logaritmo y es muy suave a la hora que usted la flotea. Esto será bueno para cuando le apliquemos el mediante descendente. ¿Sí? Y pues bueno, al derivarla ya es muy fácil. Pero pues, si usted no se lo adivinaron, nosotros no la vamos a derivar. Vamos a dejar que el gradiente descendente, yo no voy a hacer absolutamente nada.
Solo que hay algo que aquí no cuadra, o que aquí no me suena, o que aquí podría mejorar. Y es que si esta función que está puesta acá, si yo lo obtengo el máximo, si yo lo tengo la derivada igual a 0, yo obtengo su máximo. ¿Sí? Yo no obtengo un mínimo, lo cual no me conviene. Cuando esté buscando cuando yo esté buscando en problemas de ML, siempre quiero minimizar. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando, es como si fuera el error. Siempre quiero que el error llegue a 0. Entonces vamos a cambiar el problema. Ya no se convertirá en Bernoulli, y vamos a tomar es el negativo de esto. Es decir, será el negativo del logaritmo. ¿Por qué? Por simplicidad, porque eso me convierte el problema en una minimización. Entonces, ¿qué se convierte? Si yo lo dejo en negativo, ¿qué es lo único que cambia? Esto es negativo y esto es negativo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿O me equivoco? ¿Sí? Así quedó. Entonces, ¿qué es esto? Esta función de acá tiene nombre y apellido. Creo que se acuerdan. Se llama cross-entropy o cross-entropía. ¿Sí? Cross-entropy loss function. O, ¿qué es esto que estoy acá? Es la función de pérdida más usual en problemas de clasificación. Es decir, esta es la que me dice qué tan bueno, qué tan malo es un clasificador. ¿Por qué? Pues porque de una manera, si el problema es bueno, o sea, si tengo el valor correcto de probabilidad, o si la probabilidad de que sea bueno es alta, de una vez me queda solo con este término acá, ¿cierto? Es decir, tengo el label, que siempre será 1, y el logaritmo de la probabilidad. Es un valor, no importa si es alto o bueno, pero pues es un valor que me suma, que me resta, esto es negativo, que me resta cuando la probabilidad es buena. Y, dime, ¿Cómo se llama? Hay muchos nombres que no me gusta traducirlos porque no tiene una traducción. Ese es el nombre que se pone. El proceso de machine learning, aprendizaje automático, no me gusta. Entonces, esa función sí es importante. Pues ya vemos en dónde sale. Y pues la idea de hacer el repaso también era, ya vimos probabilidad condicional, ya vimos variables aleatorias, ya vimos distribución de Bernoulli, ya vimos que esto sigue distribuciones aleatorias, ya vimos cómo sacar de esto a algo a algo que nos sirve, es que podemos usar cuando estamos resolviendo un problema de mente, porque nos habla sobre cómo vemos modelos de una manera probabilística y estos modelos, cómo sacar de eso, cómo minimizar su error. ¿Ah? Pero que se toma agua, pero la garganta ya me está molestando. Y básicamente ese era el refuerzo de probabilidad, lo quería hacer bastante práctico. El tema de álgebra lineal, yo creo que por tiempo no lo alcanzo a dar. Lo único que quiero que en este momento sepan hacer de álgebra lineal es multiplicar matrices. ¿Cierto? Sí, sin ningún problema. Filas por columnas, ¿cierto? No es que uno casi pierda 3 semestres por eso, como a mí en final. Solamente multiplicar matrices, porque luego, pues la idea es que cuando empecemos a hacer ejercicios de código, intentaremos evitar los for lo más que se pueda y vamos a reemplazarlo con cálculos matriciales. ¿Por qué? Porque uno puede, sí, porque mira así, porque uno puede transformar datos de 1 más 1 por 1 más 1 por 1, ¿sí? Como si fueran matrices. Y matemáticamente, computacionalmente, es muchísimo más rápido. Entonces, eso, y porque luego vamos a ver las redes neuronales como matrices. Entonces, básicamente es eso. Lo único que quiero porque va el GPU. Que sepan eso y con eso me contesto. ¿Hay una cosa más? ¿Sí? No, pero no es nada. Solo multiplicar matrices y operaciones con matrices. De aquí en más, solo me queda una cosa, que es, bueno, ay, carajo. Sí, es que estaba pensando que hay algunos que no están, pero bueno, los adelanto lo primero que es. Hay una diferencia, o una cosa más, que es la diferencia entre una función de costo y una función de pérdida. O sea, esto se llama loss function y la otra se llama cost function.
¿Sí? ¿Esta qué me dice acá? Esta me dice el error, por así decirlo, o la pérdida que tengo por una ¿qué? Al hacer una predicción, por ejemplo. O sea, no por ejemplo, por cada ejemplo de entrenamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya lo dijimos, esto tengo una predicción, solo una, tengo un resultado de la clase, solo uno. O sea, el error por cada ejemplo. Es que no le digas error, tiene pérdida, porque el error Bueno, sí, o sea, hay pérdida. es un poco diferente. Pero sí, básicamente aquí lo que tenemos es la pérdida por cada ejemplo de entrenamiento. Una pérdida individual. Al final, sí, exacto. A lo que me importa, o qué me gusta, a lo que me gustaría llegar. Esto es bueno, pero cuando yo actualizo los parámetros, yo no los actualizo con un solo ejemplo. Yo no actualizaré mis parámetros en una red neuronal, en un modelo de regresión logística, en lo que ustedes quieran, con un set de ejemplos, ¿cierto? Todo el set de entrenamiento que tenía ya. Y luego pues vamos a ver lo que se hace por varias pasadas y que se hace en batch. Pero pues la diferencia con una función de costo es que la función de costo es la pérdida por sobre todos los ejemplos de entrenamiento. ¿Sí? Así de manera local. ¿Cuál creen que sea la pérdida? ¿Cuál creen que sea la función de costo de la regresión logística? O sea, Procentropic Cost Function. Esa, pero sin el menos. No. El menos ahorita porque es lo que está minimizando. Sí. Pero, o sea, tengo cada una de estas por cada ejemplo de entrenamiento. ¿Cuál será la que yo voy a tomar como la pérdida en todos los ejemplos de entrenamiento? A la exponencia. No, Una sumatoria. casi. Uno que tome la medida. Exactamente, la medida. Entonces, bueno, mejor la hago acá porque luego no se ve. Entonces, la de costo, simplemente la medida de todas las funciones de pérdida normalitas. Esta, yo le digo el año. A esta le digo puta. ¿Por qué? Porque generalmente se dice así. Esto es igual a menos 1 sobre m, siendo m la cantidad de ejemplos de entrenamiento la sumatoria de 1 hasta m de esto que ven acá menos y logaritmo logaritmo de esto. ¿Sí? Es un pequeño detalle, pero que uno lo saca a veces confundidas de que es una función de costo, que es una función de pérdida, que en la literatura a veces no dice. Pero pues, siempre que van acá, es la función de pérdida de todos los ejemplos de entrenamiento. Y siempre que vean, es solo una función de pérdida por uno de los ejemplos. ¿Y cuál es el único trabajo de esta función? Entre más alto su valor, peor es la clasificación. Entre menor su valor, mejor es la clasificación. Así. ¿Sí? ¿Por qué usamos esta? Ya vieron que viene de la distribución que siguen los datos y que idealmente es una. Puedo usar otra, puedo inventarme cualquier función que quiera, pero eso tiene un background probabilístico que la hace útil y que además nosotros le damos la parte logarítmica. Podemos usar esa misma, la podemos usar de función la que ya ahora, la función normalita que se me ha agregado el logaritmo. Puedo usarlo igual para como un medidor de qué tan buenos son una clasificación. Pero agregando el logaritmo, uno, la derivada es más fácil, es decir, le va a convenir al gradiente descendente, y dos, nos conviene a nosotros para explicarlo. ¿Sí? Esas son las únicas cosas. Hay una última cosa pues que, no, digamos esta la voy a mirar. Es un artículo, justamente es el que me viene aquí, pero es que me viene del computador. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué es menos 1 sobre m? ¿Por qué negativo? Ah, bueno, pues esto es sistema. Cualquiera de estos. ¿Qué le voy a decir? Así. Está, justamente es un artículo que estoy mirando acá, que es cómo llegar a esto de forma también probabilística. Aquí yo les dije que es la media, porque es lo que generalmente se usa.
siempre van a ser la media. Pero esto también tiene un sentido probabilístico que me gustaría que leyeran como por curiosidad. Entonces, esto viene con algo que se llama maximización del likelihood. El likelihood digamos que es un concepto complicado de entender. Digamos que es qué tan buena es, qué tan bien nuestro modelo se ajusta a lo que sería el modelo perfecto. ¿Sí? Nos habla de la probabilidad de que tiene lo que nosotros estamos observando versus la probabilidad real, la probabilidad que existe. ¿Sí? Pues que esto viene con una sumatoria, sino una productoria de todos estos datos y que es lo que nos permite ver un modelo específicamente es mejor que otro. Pero yo ese articulito se los mando luego. Y que también van a ver todo lo que les hablé desde que empezamos desde allá, todo esto acá también está ahí. Entonces es que justamente lo está leyendo y me lo pareció chévere. Entonces me gustaría ver. Y ya, afortunadamente no hay más repaso que hacer por hoy. La siguiente clase ya será hablar sobre las métricas, que es importante, cuál es la diferencia entre clasificar lo bueno y clasificar lo no bueno. Entonces todo lo que viene con métricas de clasificación y vamos a utilizar Colab para resolver el primer problema de clasificación directamente ahí. Y ya, básicamente sería todo por hoy. ¿Ya?